públicos. Y bueno, en esta mesa que hoy tengo la fortuna de moderar, me parece que se cumple también un aspecto relevante que tiene que ver con aquello en donde hemos identificado, según estudios que ha realizado y encuestas que ha realizado el propio INAI, que el tema de la justicia, la impartición de justicia, es un tema relevante que para los ciudadanos, para todas las personas, representa la oportunidad también de conocer los mecanismos sobre los cuales está trabajando los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, y que obligan y que llevan también a consolidar esta aspiración, pero también este gran tema que corresponde hablar del Estado abierto. Y yo me refiero más al Estado abierto y no al gobierno abierto, porque quiero pensar que es más incluyente referirnos al Estado abierto al considerar que no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos autónomos y de todos aquellos que forman parte del Estado mexicano. Bajo esa lógica, me complace mucho estar en una mesa con expertos, con analistas que han venido trabajando sobre el tema de justicia abierta, de gobierno abierto, como una herramienta precisamente para acercar la justicia a todas las personas. Y le doy la bienvenida en primer lugar al doctor Cliserio Cuello Garcés, titular de la Unidad de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. A la maestra Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Muchas gracias, Ana Cris. Al maestro Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotros, también muchas gracias. Y a Ricardo Corona, director jurídico del INCO. Así que tenemos una mesa muy completa y creo que nos va a permitir sin duda conocer cuáles son los mecanismos que se han venido impulsando, no solamente en el Poder Judicial, sino desde las distintas instancias, como pueden ser las organizaciones de sociedad civil, los propios ciudadanos que hoy juegan un papel central. Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de esta nueva interacción entre la sociedad y las autoridades, y de esta forma en que quienes estamos en el servicio público debemos entender en la comunicación que se da no solo de escuchar, sino de responder al ciudadano. Es un factor clave y me parece que es relevante el que podamos con su intervención conocer aquellos ejercicios, aquellas prácticas que se han venido dando en materia de justicia abierta, que se vienen desarrollando, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, y aquellos que nos permitan también identificar los retos por venir para que esto no solamente sea una aspiración del Estado mexicano, sino den pasos certeros que vayan de la mano con los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y del escrutinio público al que estamos sujetos cualquiera que nos desarrollemos en el sector público. De esta manera, pues yo quisiera, si ustedes me permiten, iniciar esta sesión. Tendríamos una primera ronda hasta de 8 minutos por cada uno de ustedes para que podamos empezar con la exposición, y yo quisiera dejarle la palabra al doctor Cliserio Cuello Garcés, doctor en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral, magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido y tiene la palabra hasta por 8 minutos. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes, siempre es un honor estar en el instituto, aquí en esta cumbre, pero además con esta espléndida moderación de la comisionada Blanca Lilia. Muchas gracias por esta amable invitación. Desde luego también agradecerle al presidente del INAI, al doctor Francisco Acuña, por esta amable invitación a participar, estar
hoy con ustedes para abordar un tema de suma relevancia, pero también consideramos que es un tema muy oportuno para las condiciones que hoy se están reflexionando en relación a los temas de apertura desde esta perspectiva que bien anotaba la comisionada Blanca Lilia, de entender a los mecanismos de apertura desde esa visión del Estado abierto, más allá de un solo órgano en lo individual, sino de esta concepción mucho más amplia, omniabarcativa de la apertura de las instituciones abiertas, que requiere desde luego un tratamiento transversal, en donde cada órgano con sus propias naturalezas debe atender e ir estableciendo mecanismos para perfeccionar sus mecanismos de apertura. Desde luego que cuando hablamos de justicia abierta, y aquí yo haré la precisión que las afirmaciones que yo haga en relación a este tema es en virtud de que durante muchos años venimos trabajando desde otro ámbito esta materia, y que ahora hago estos posicionamientos, desde luego a título personal, desde una perspectiva académica. Pero creo que el punto de partida más importante es entender que cuando hablamos de justicia abierta tenemos que poner sobre la mesa cuáles son las complejidades y las diferencias que tiene la apertura en el ámbito de la justicia en relación a otros órganos del poder público. Porque el insumo principal y la función sustantiva del Poder Judicial es la resolución de los casos. Es decir, estamos principalmente frente a la apertura de los procesos judiciales, y cuyo resultado, como ustedes saben, es la emisión de una sentencia. A diferencia de otros mecanismos de apertura, en donde a lo mejor el punto de partida es la rendición de cuentas, o cómo se ejerce el gasto público, o en el caso de los órganos deliberativos como los congresos, es los procesos legislativos y cómo se van tomando estas decisiones en el ámbito de la deliberación. En el ámbito judicial, lo que tenemos que tener claro es que se trata principalmente de la apertura en el trabajo esencial de estos órganos de la judicatura, que tienen como función esencial el resolver controversias a través de procesos judiciales, y cuya conclusión de estos procesos judiciales es a través de la emisión de una sentencia. ¿Y por qué digo esto? Aunque parece básico, porque si bien es cierto hay una serie de esquemas de apertura en relación a cómo se administran estos órganos, y que ello guarda similitud con los parámetros establecidos para todos los órganos que ejercen gasto público, cuando hablamos de justicia abierta, principalmente nos centramos en la función principal de la impartición de justicia, que es la resolución de casos. Y ahí está la complejidad del análisis de la justicia abierta, porque entonces tenemos que cambiar la óptica con la que analizamos a estos órganos del ámbito de la impartición de justicia. Y pasa precisamente por el fin que tiene la justicia abierta para esa función, que es la de impartir justicia. ¿Cuál es entonces el fin de la justicia abierta para la impartición de justicia? Diríamos, contribuye a la certeza jurídica. Además de transparentar las acciones y las decisiones, que está muy bien, contribuye a la certeza jurídica, es decir, a generar certidumbre en el derecho. Y la certidumbre o la certeza jurídica en el derecho tiene diversos estadios. El primero de ellos es la labor que hace el legislador para prever supuestos en la norma. Es decir, que el derecho contemple los supuestos, genera certeza o certidumbre, porque conocemos los ámbitos de permisibilidad y de prohibición. Sabemos cuándo un acto puede tener una consecuencia, y eso genera certeza en las acciones que cada individuo desarrolla en sociedad. Y el segundo estadio de la certidumbre
está en la impartición de justicia, es decir, si la impartición de justicia puede ser previsible, es decir, la previsibilidad en la impartición de justicia. Si hay consistencia en la emisión de las sentencias de los jueces, entonces podemos saber también los ámbitos de prohibición y de permisibilidad. Pero la certidumbre jurídica no se agota ahí, con la función legislativa de la producción del derecho y de la impartición de justicia en un segundo estadio, sino requiere un tercer estadio más, que es si estamos entendiendo al derecho. Y ese es uno de los grandes retos, la entendibilidad del derecho. De tal manera que si hablamos de justicia abierta, desde mi perspectiva, tenemos que tener sobre la mesa la previsibilidad y la entendibilidad del derecho. Con esto podemos ver con claridad cómo tiene grandes diferencias este tema con el manejo de las aperturas en el ámbito parlamentario o en el ámbito de otros órganos del poder público. No quiero detenerme más en aspectos introductorios, pero sí quería marcar estas diferencias de las problemáticas. De tal manera que si nosotros partimos de estos dos supuestos, que es la previsibilidad y la entendibilidad del derecho, entonces la justicia abierta, ¿cómo la vamos a entender? Si se están emitiendo sentencias que no se entienden, entonces pueden publicarse, pero si no se entienden, porque cuando se hacen análisis sobre la justicia abierta, muchas veces se mide si un tribunal está publicando sus sentencias en el Internet o si tiene una red social. Y desde esta perspectiva de entender el fin de la justicia abierta para la impartición de justicia, puede pasar a segundo término cuántas sentencias se publican y cuántas redes sociales tiene un órgano de impartición de justicia, si no se está cumpliendo con ese fin de contribuir a la certeza y a la entendibilidad del derecho. De tal manera que la óptica con la que hay que analizar la justicia abierta es a partir de la importancia de contribuir a la certeza jurídica con estos dos elementos, la previsibilidad y la entendibilidad. Y esto pasa por analizar a la justicia abierta desde nuestra perspectiva. Cuando analizamos un estudio a lo largo de 2 años sobre justicia abierta con el maestro Jorge Serdio y su servidor, llegamos a la conclusión que la forma de abordar esto de manera diferente, porque la impartición de justicia va por cuerda separada a las funciones importantes que llevan otros órganos del poder, requería un análisis de la apertura a partir de procesos. Es decir, si el fin es que el derecho se entienda y la justicia abierta puede cumplir o contribuir a ese fin, entonces debemos entender a la apertura en la impartición de justicia a partir de procesos. Y entonces diseñamos la posibilidad, desde luego desde la perspectiva teórica, con alguna experiencia práctica, 5 grandes procesos que podrían contribuir a la apertura en el ámbito de la justicia. Es decir, no es suficiente publicar sentencias si las sentencias no se entienden. No es suficiente que se tenga una red social si en la red social se están difundiendo los boletines de prensa que también están en una página de internet. Es decir, de qué manera los procesos de apertura contribuyen a fortalecer esta actividad de que la justicia es accesible y cercana a la ciudadanía. De tal manera que ideamos 5 grandes procesos y entendemos a la justicia abierta como procesos, no como hechos aislados, no como publicar o emitir un boletín con claridad de vez en cuando o hacer una caricatura o una infografía, sino la entendemos a partir de 5 grandes procesos que pueden consolidar esta visión de la justicia abierta. La primera de ellas es el proceso de la generación de los datos abiertos, es decir, cómo un órgano judicial puede, a partir de una serie de variables, de 22 indicadores, que también están diseñados, están estructurados, tienen su fórmula, estos 22 indicadores juegan para la generación de los datos abiertos. Primero, ponernos de acuerdo qué datos del proceso, si las pruebas,
sí la productividad de la impartición de justicia, sí los razonamientos, sí las deliberaciones, sí las versiones estenográficas de deliberaciones, sí los proyectos, qué debe publicarse. Es decir, primero es ponerse de acuerdo al interior del órgano sobre la generación de los datos abiertos. Es decir, qué datos deben ponerse a disposición del público y qué proceso se necesita para lograr este fin de la generación de datos abiertos. La segunda es la transparencia en el desempeño judicial, es decir, transparentar todos los tramos propios de proceso judicial, teniendo en cuenta que la ley y la Constitución marcan una serie de reservas, en algunos casos específicos, y hay que compatibilizar estos elementos. El tercer proceso, y ya con esto acabo, y no quiero referir ya casi a cabo, como lo dicen los italianos, que dicen, y con esto voy concluyendo, y al final concluyen una hora después. Prometo ir cerrando esta intervención para ajustarme a los márgenes del tiempo. El tercer proceso es entender la producción de las sentencias con un lenguaje claro y accesible, pero como un proceso. Y en la segunda ronda, si me permiten, profundizo sobre el tema. Es decir, no entender a la elaboración de las sentencias con poner solamente razonamientos claros, sino esto requiere un proceso, capacitación, elaboración y difusión. Si nosotros no difundimos las sentencias con lenguaje claro, está bien que estén en los archivos y estén en el internet nada más, junto con 10,000 sentencias perdidas en un buscador, pero si nosotros no logramos difundir, es decir, ¿cómo podemos entender a las sentencias con un lenguaje claro y accesible a partir de un proceso? El cuarto es la accesibilidad e inclusión en la justicia abierta. No podemos hablar de justicia abierta si solo nos estamos comunicando para un sector de la sociedad y estamos excluyendo a otros, es decir, a las minorías. La justicia abierta también pasa por comunicar con claves de universalidad, y en la segunda ronda, si me permiten, profundizo sobre el tema. Y por último, la interacción. ¿Cómo se innova en el modelo de interacción a partir de las plataformas tecnológicas y las redes sociales como proceso, no como hechos aislados de ocurrencias que se publican, ¿no? A partir de determinadas coyunturas, sino cómo entiendo la interacción con la participación ciudadana a partir de procesos? De tal manera que, desde nuestra perspectiva, la forma de consolidar un modelo de justicia abierta pasa por estos 5 procesos que tienen 22 variables o indicadores que, en la medida en la que se puedan instaurar en un modelo de impartición de justicia, se contribuye a la justicia abierta. Pero, de cualquier manera, también hay que decirlo, que cualquier esfuerzo que se haga en este ámbito siempre es bienvenido, porque contribuye a la consolidación democrática de las instituciones de impartición de justicia. Y muchas gracias por su atención, espero no haberme excedido del margen previsto. Muchas gracias. Esta es una primera ronda, tendremos una segunda donde podemos abundar. Ya ha dejado muy claro estos 5 procesos, pero sobre todo la complejidad también que se tiene para poder cumplir con este lenguaje sencillo, claro, en medio de lo que resulta justamente, como bien refiere, un proceso de la función jurisdiccional que tienen que atender y que agotar y que permita darle también certidumbre jurídica. Y creo que va de la mano con lo que ha sido el centro de la dinámica de esta cumbre Gobierno Abierto, que es poner al ciudadano en el centro de las decisiones y de las acciones y permitir que bajo esa lógica todas las decisiones de los entes públicos estén al alcance, estén también de manera entendible y oportunamente puestas a disposición de cualquier persona para la mejor toma de decisiones. Yo no quisiera abundar, sabemos que hay prácticas exitosas que ya se hacen en materia de justicia abierta. Sin duda, me parece que lo que hoy podemos ver, a diferencia de hace algunos años, en temas tan complejos como puede ser dentro del Poder Judicial, de las resoluciones, pues hoy están ahí, se difunden, tienen un canal judicial que permanentemente también permite conocer lo que se está dando al seno de las sesiones del Tribunal Electoral,
de la Suprema Corte de Justicia, tienen casos relevantes que se han puesto también a disposición del público, desde el uso de redes sociales, cápsulas informativas, la agenda de los propios magistrados, el acceso a la información que se da en el semanario judicial de la Federación, por ejemplo, el sistema de consulta de la legislación y su interpretación por el Poder Judicial y el portal de la estadística judicial, solo por mencionar algunos y redondear lo que ha sido también impulsado por el propio doctor Clicerio Cuello, que hoy, pues en su calidad y en una función distinta a la que ha tenido durante muchos años en el Poder Judicial, pues ha seguido impulsando. Pero bueno, creo que otra parte sustantiva también es lo que se ve desde organizaciones que han seguido de cerca, que han analizado, que han hecho diagnósticos y puntualmente también han cuestionado, como debe de ser, y han puesto sobre la mesa aquello donde pues quizá no se ha alcanzado esas metas y esos objetivos centrales. Por eso me da mucho gusto cederle la palabra ahora a la maestra Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, abogada y maestra en políticas públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y que ha asesorado y liderado proyectos muy importantes relacionados con gobierno abierto y acceso a la información. Tiene la palabra hasta por 8 minutos. Muchísimas gracias al INAI por la invitación y al grupo y el núcleo de organizaciones de la sociedad civil que promueve Gobierno Abierto. Y yo quisiera iniciar con algo que seguramente ya han escuchado muchas veces, que tiene que ver con los principios de la alianza, pero también con la forma en la que desde Artículo 19 concebimos un gobierno abierto y por qué este sí puede ser una herramienta efectiva para el acceso a la justicia. En principio, decir que gobierno abierto ha sido convenientemente utilizado como un mecanismo para entender instituciones transparentes, no instituciones, como ya lo decía la comisionada Blanca Lilia, responsivas. Y creo que en el tema de justicia nos hemos quedado muy cortos en lo que entendemos por gobierno abierto. Hemos avanzado, sí, en ciertos elementos de transparencia desde las instituciones de justicia, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Y esto tiene que ver con una concepción que se tiene de que la justicia es secreta en muchos casos porque puede ser pervertida por intereses o por otros actores. Y en ese sentido creo que una primera consideración que tenemos que tener es que somos pocas las personas que nos acercamos a la justicia. ¿Por qué? Porque existe una total desconfianza, porque adentro, una vez que entras al sistema de justicia, una vez que denuncias, hay una caja negra y entonces empieza un sistema de corrupción. La realidad es que somos pocas las personas que denunciamos un delito, somos pocas las personas que pensamos y confiamos, por ejemplo, en las fiscalías, y son muchísimo menor el número, o son mucho más pocas las personas que llegan a la Suprema Corte de Justicia a tener acceso a esos elementos que existen hoy de transparencia, es decir, estos que mencionó Blanca Lilia, el semanario, la publicación de las audiencias, las sentencias, etcétera, son la minoría de la minoría. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Si tomamos en cuenta que gobierno abierto tiene 3 elementos que tienen que ver con la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos que asumir que el gobierno abierto o la apertura tiene que ser un valor de las instituciones, no solamente de la Suprema Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura, sino también de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, que también tiene que tener mecanismos de participación que promuevan la denuncia. La denuncia es la forma idónea de participación. ¿Cómo vas a cambiar a las instituciones si no denuncias a las propias instituciones? Eso es algo que tenemos que preguntarnos y hoy por hoy, desgraciadamente, la mayoría de nosotros no confiamos en las instituciones de justicia. Por eso es que era tan importante a través de los objetivos de desarrollo del milenio pensar en instituciones eficientes y esto tiene que ver con instituciones en las que nosotros y nosotras confiemos para acercarnos porque sabemos que van a iniciar un proceso y que no tenemos que pagar porque avance nuestro expediente y que
sabemos perfectamente que nos van a explicar y que las sentencias van a ser entendibles, que cuando pida copias, por ejemplo, ante la Fiscalía General de la República, me van a dar acceso para poder tener una defensa efectiva. Hoy, les cuento, las víctimas de violaciones graves a derechos humanos no tienen acceso a las investigaciones que están dentro de la Fiscalía General de la República. Tenemos que litigar el acceso, tenemos que reivindicar constantemente eso. Y nosotros somos organizaciones de la sociedad civil, pensemos en un ciudadano común, en un ciudadano de una comunidad marginada. ¿Podrá hacer lo mismo? ¿Podrá acercarse a la Suprema Corte? La realidad es que no. Ahora pensamos en cómo la Suprema Corte le podemos remitir a amicus curiae o amigos de la Corte, elementos que pueden acercar la información que le permiten tomar mejores las decisiones, pero esto no existe en el fuero común. Esto es para la gente privilegiada. Eso es la realidad. Entonces, ¿no existe justicia abierta en México? No, no existe. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar en la justicia, de acercar la justicia a la gente, no está en los huesos del sistema judicial ni del sistema de procuración de justicia en México. Porque existe una visión clara de que la transparencia y el acceso a la información son enemigos de los procesos judiciales por una idea de seguridad. Y la realidad es que en un país como el nuestro, la necesidad nos muestra que necesitamos confiar en los ministerios públicos. Necesitamos un escrutinio efectivo que nos permita reconocer efectivamente que hicieron bien su trabajo. Y desde artículo 19, en conjunto con un grupo de organizaciones, sí necesitamos conocer las sentencias, aunque en principio no sean entendibles, lo ideal es que sean accesibles, pero hasta el momento no tenemos acceso a las sentencias. Tenemos acceso a las sentencias de los jueces de distrito, de la Suprema Corte de Justicia, pero no sabemos ni siquiera qué está pasando en el fuero común. Y también es cierto que existen casos muy relevantes desde el fuero común que le han puesto la pauta a los fueros federales, ¿no? Existe, por ejemplo, un caso reciente en Tamaulipas en el que se discute la posibilidad de iniciar un proceso de verdad con el caso Ayotzinapa. No todo está aquí en la Ciudad de México y creo que es importante reconocer esos espacios. Por esto, para nosotros, es importante sí que haya publicidad. Tenemos una red de organizaciones que hablamos de la necesidad y la justicia de saber qué es lo que está pasando dentro del Poder Judicial, en lo justo es que sepas. Pero también necesitamos accesibilidad, sí, pero también necesitamos promoción de la participación y tomar en cuenta otras prácticas que son muy importantes y que voy a tocar en el siguiente apartado, que tienen que ver con cómo hacer que las instituciones en México se vuelvan más confiables. ¿Cómo vamos a combatir la impunidad si la gente no denuncia? La realidad es que necesitamos que la gente empiece a confiar en las instituciones y la única forma, se los digo así, la única forma de que las personas como yo, como ustedes, confiemos en las instituciones es a través de la responsabilidad, es a través de la rendición de cuentas, a través de que las instituciones nos digan lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, lo que no hicieron, a través del reconocimiento de las violaciones que ustedes mismos como instituciones han cometido. Eso es lo que necesitamos como ciudadanos. Voltear hacia atrás y decir, esto ya no pasó, no sirve de nada. Necesitamos reconocer que las instituciones están dispuestas a cambiar las dinámicas que hasta hoy nos han permitido vivir en un sistema de impunidad que permite que todos los días, cuando vayamos a la calle, la gente de privilegios tenga mejor acceso a la justicia, que también es limitado, que la gente que no tiene privilegios. Muchas gracias. Muchas gracias por esta claridad. Primero por la puntualidad de los tiempos, haberlos respetado, y por supuesto por la claridad de los conceptos. Sin duda, poner el dedo en la llaga a veces resulta incómodo, resulta difícil, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer esas deficiencias que sin duda pues tenemos desde las distintas instancias públicas y que se han convertido en retos y que se han convertido también en acciones y en decisiones donde se van dando avances sustantivos, pero que exigen también la corresponsabilidad social. Ya bien lo decía Ana Cristina, esto sí tiene que ver con un cambio de mentalidad, con no tenerle miedo a la transparencia, a la rendición de cuentas, al escrutinio público, a la crítica,
a la exhibición pública, pero también tiene que ver con la cultura de la denuncia y tiene que ver con la mayor exigencia de la sociedad, con el uso de estos derechos que hoy tenemos a nuestro alcance, como es el acceso a la información pública. Y bueno, vamos a continuar, sin duda, otras organizaciones como es el IMCO, ha jugado un papel relevante a través de distintos estudios y análisis que han desarrollado. Por eso me da mucho gusto presentar a ustedes a Ricardo Corona, director jurídico de este instituto, donde también ha sido abogado general y coordinador de finanzas públicas, es co-coordinador del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Antes de trabajar en el IMCO estuvo en la Suprema Corte de Justicia, así que también conoce muy bien el otro lado, lo ha vivido, y creo que a través de la experiencia que tiene como licenciado en Derecho, como doctorando en Derecho también, nos puede compartir cuál es su óptica, cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy la justicia mexicana para cumplir con este Estado abierto y con todo aquello, estas cualidades que requiere un Estado que se precie de ser democrático. Adelante, tiene 8 minutos. Muchas gracias, comisionada. Sí, muchas gracias, comisionada. Bueno, reitero el agradecimiento a la invitación por parte del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, por el INAI, por todos los intervinientes en el evento. Coincido en el tema de que se trata de un eje transversal, justicia. De hecho, no es justicia penal nada más, justicia laboral, justicia mercantil, el gran bloque de asuntos, de problemas y conflictos que hay, pues mucho tiene que ver con el ámbito familiar, por ejemplo. Entonces, es un eje transversal y evidentemente en esta mesa, pues me interesaría puntualizar algunas alternativas de instrumentos que nos permitan dar un siguiente nivel a un reto que hemos visto desde el IMCO ya por años, cuando trabajaba en la Corte también, y es la calidad de la información que tenemos disponible para entender qué está pasando, no nada más la sentencia, qué está pasando en el aparato digestivo de un sistema que se compone de diversos elementos operativos, recursos humanos, recursos presupuestales, recursos normativos, todo lo que implica. Y eso pues nos sube a un nivel de discusión de un análisis pues a mayor profundidad. ¿Qué nos dice el contexto? Ya lo mencionó Ana, la impunidad del país. ¿Quién es el responsable de que haya justicia? La corresponsabilidad ciudadana, como mencionaba la comisionada, las autoridades, los dos, ¿hasta dónde? Hoy, pues pocas personas creen en la ley, creen en la eficacia de la norma. Y bueno, el resultado de eso, lo que nos ha mostrado en los últimos años es la débil confianza ciudadana que hay, es el eslabón más débil de la justicia, me parece, y digamos, un dato muy sencillo es que la percepción que hay, la desconfianza que hay nos muestra que más o menos el 94% de los delitos en el país, de un universo de más o menos 31 millones de delitos, no se denuncian porque la gente no confía en las autoridades. Eso nos genera el contexto de desconfianza que nos pone en la mesa, decir, justicia abierta, ¿hasta dónde y qué significa? Y aquí entran evidentemente los principios de gobierno abierto, que en algunos ejercicios ha sido muy útil al tenor de pues un incremento de la participación ciudadana a partir de los ejes de rendición de cuentas, ese quehacer gubernamental, transparencia y evidentemente las herramientas que permitan eficientar este proceso. ¿Cómo contribuye? Se mencionaba certeza jurídica, el doctor Cliserio mencionaba certeza jurídica, yo lo subiría un poquito de nivel y diría, contribuye a legitimar el quehacer del Estado abierto para generar condiciones de seguridad humana. Entonces, ese me parece que sería como al final el objetivo. Y uno de los principios, de las primeras ideas de este análisis que hacemos de los puntos de partida es que antes de reformar leyes, construir edificios, gastarse el dinero en equipos de seguridad, patrullas, lo que sea, hay que saber qué está pasando, cómo está resolviendo el juez, cómo está resolviendo el Ministerio Público, qué está pasando si el policía en una denuncia no tiene la capacidad de atender un informe policial homologado porque no está capacitado, no obstante de que ya sabemos que se gastó dinero en capacitaciones. ¿Qué está pasando? Que al final del camino la gente no está teniendo esta respuesta de la justicia. Lo que vemos es que hoy por hoy la información disponible responde a causas, no a consecuencias, no a causas. ¿Consecuencias cuáles? Número de homicidios. México es el más violento y el próximo año va a ser el más violento porque va a haber más muertos. Ok. La gente no desconfía, otra vez, otro dato de consecuencia de que la gente no tiene acceso, la gente desconfía, lo manifiesta en las encuestas. Pero no sabemos qué hay entre la denuncia y la conclusión de ese homicidio, qué hubo en ese proceso. ¿Toda la gente tiene acceso al Ministerio Público? ¿Toda la gente tiene acceso a la denuncia? No la tiene. Lo que menciona Ana,
De hecho, ya te fuiste a la corte, pero va a haber del 94% de gente que no denuncia, tenemos un 6%. De ese 6%, más o menos, el 0.5% de asuntos ministeriales pasan a juez de control. O sea, es menos. De ahí, bueno, la parte mínima es la que se va a la corte. Entonces, ahí tenemos ya un cuello de botella importantísimo. Esto nos lleva a ver primero qué información hay. Percepción, ya les mencionaba, homicidios por cada 100,000 habitantes, subsidios, tema presupuestal, nivel de implementación del nuevo sistema que se enfoca ¿a qué? Pues al gasto público básicamente y a las acciones encaminadas a la implementación de este sistema que hace no mucho cambió, que tuvo 8 años de implementación. Pero con esta información, ayer lo mencionaba el diputado, con información, la calidad de la información define la calidad de toma de decisiones de política pública. Si yo tengo información que me diga nada más percepción o el número de muertos, yo no voy a saber qué está pasando durante los procesos y cuáles son, si me permiten decirlo así, cuáles son los insumos o las necesidades que tiene el aparato digestivo de la justicia en México, paso por paso. No es lo mismo saber de un número de muertos a saber qué está pasando durante las averiguaciones, las carpetas de investigación ahora, qué está pasando en esas etapas. Les mencionaba que la confianza es la voz más débil. Puntualmente, la parte de la denuncia. No tenemos una cultura de denuncia, evidentemente alimentada por esta dinámica en la cual la gente no obtiene respuesta. Y a partir de eso pongo en la mesa un ejercicio que hemos hecho que absorbe principios de gobierno abierto, en los cuales, pues básicamente lo que mencionaba un poco el doctor Cliserio, nos metimos a la cocina de los ministerios públicos para saber qué estaba pasando. Evidentemente esto tiene una metodología de análisis, 400 variables de evaluación, un enfoque sistémico que incluye todos los recursos que tienen que ver, no nada más transparencia, recursos presupuestales, operativos, capacidad de recursos humanos, capacidad de conocimiento de los operadores. ¿Cómo se está sintiendo la gente cuando llega con la autoridad? Todo eso lo tomamos en cuenta y analizamos 811 procesos penales por homicidio y por robo grave. ¿Por qué homicidio? Pues porque hablamos de muertos, pero no sabemos qué está pasando en esos expedientes. Entonces, analizamos esos expedientes, evaluamos, no entrevistamos, evaluamos las capacidades de 236 servidores públicos y presentamos una encuesta ciudadana para también que la gente nos manifestara su opinión, mucha desconfianza incluso para responder esta encuesta, a 283 personas. En ambos sistemas, en todo el proyecto lo que vimos es que, por ejemplo, en robo, la alta probabilidad ante estas deficiencias de funcionalidad de lo que vimos, agarramos los expedientes, 800 expedientes hoja por hoja para documentar con base en todo el proceso legal que se tiene que aplicar, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ahí tienen que estar proyectados todas estas acciones de capacitación, de gasto público, en eso, en la sentencia o en el proceso como se esté llevando a cabo. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso de robo, pues la probabilidad de que se lleve a archivo es muy alta y en homicidio se quedan sin concluir. Se documenta que hubo un homicidio, pero se queda sin concluir el proceso. ¿Qué está pasando en esos procesos? ¿Sí? No quiero profundizar mucho en esa primera parte que es penal. En la siguiente etapa hablaré algo de laboral. Pero, digamos, uno de los grandes mensajes de este análisis es que al revisar cómo funciona el viejo sistema de justicia penal respecto del nuevo sistema, en los delitos de robo y homicidio, con base en evidencia documentada en carpetas de investigación, la evaluación de los perfiles, situación de cómo están funcionando las instituciones, pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, del viejo sistema al nuevo sistema, en homicidio, de un 33 pasó a un 37% del 100% mínimo de requisitos que se tienen que cumplir. 100%, tomen lo que quieran de ahí, peritos, actuaciones ministeriales, policías de investigación, defensores, asesores, de quien me digan, bueno, todo eso se refleja aquí. Y para el delito de robo pasó de 25% al 30% del 100% mínimo. Entonces, esto ya nos está generando una fuente de información alternativa para saber qué está pasando durante los procesos, evidentemente en un ejercicio en el cual está involucrada la participación ciudadana y los principios de gobierno abierto. Me quedo hasta aquí para cerrar en la siguiente etapa. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente después de este riguroso y puntual análisis, también crítico, que cuestiona, que pone sobre la mesa asuntos que ya se han expresado por los anteriores expositores, que tienen que ver con la falta de confianza, de credibilidad y de legitimidad en muchas de las acciones también que se emprenden desde el Poder Judicial.
Le cedemos la palabra también para completar en esta primera ronda al maestro Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de nosotros, asociado fundador de Participando por México, Asociación Civil, y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Su experiencia también es amplia al haber sido parte de la comunidad de práctica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la construcción de ciudadanía e incidencia en políticas públicas. Tiene la palabra hasta por 8 minutos. Me ciño al tiempo. Muchas gracias, comisionada. Me gustaría arrancar con una consulta a todos los que nos están escuchando ahora. ¿Quién puede decirse a sí mismo que ha accedido a la justicia en México? Que ha accedido a la justicia, lo que sea que entendamos por eso. ¿Quién ha ido a hacer una denuncia a un ministerio público? ¿Alguien ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de acá? ¿Que ha llevado un caso? Ok. Somos evidentemente un público atípico, ¿no? Pero estas manos serían muchísimas menos en cualquier otro espacio. Un poco uno de los puntos que ha intentado poner sobre la mesa, o al menos como yo lo percibo, este cambio de administración es poder centrar toda la administración y el gobierno o el Estado en las personas, ¿no? Sea lo que seas, sea lo que eso signifique. Si pensamos que justicia abierta se refiere, o el Estado abierto, se refiere a instituciones cercanas a las personas, instituciones que logran, entendidas como reglas formales e informales, que logran resolver nuestros problemas públicos en la cotidianidad, estamos hablando de un Estado que utiliza, un Estado en el que esté integrado por las personas, integrado por personas, organizaciones, academia, autoridades, todos integramos ese Estado, y ese Estado abierto asume que todas las personas participamos para resolver nuestros problemas públicos. Si asumimos que se trata de las personas, lo que tenemos que hacer es que quienes integramos o quienes han integrado algunas instituciones, poder facilitar los procesos para que accedan a distintos servicios públicos o, en este caso, a alguna forma o mecanismo para resolver los conflictos, ¿ok? Desde nosotros, lo que hicimos en algún momento bajo esta expectativa y entendiéndonos como parte del Estado, lo que decidimos fue construir guías de exigencia de derechos. Guías de exigencia de derechos que permitan a las personas acceder a ellos o acceder a la posibilidad de su protección o de su ejercicio. Un ejemplo es qué hacer si una mujer, si hay un despido injustificado para una mujer que está embarazada, ¿no? Imaginen el sentimiento de esa persona, ¿qué hace? ¿A dónde voltea? ¿No? ¿Es a qué institución va? ¿Al Ministerio Público? ¿Va a dónde? ¿Cuál es la reacción que tiene esa persona que busca, a partir de un despido injustificado, que busca justicia? Esta definición abstracta que cada quien podemos entender de distintas formas. ¿Qué hace una persona cuando ve que matan a alguien en su calle? Habla a la policía y esa es la percepción de justicia, no va a ir a levantar una denuncia. ¿Qué es? ¿No? Vamos a suponer que alguien llega al Ministerio Público por una violación o por un robo con violencia. A partir de ese momento, la expectativa del proceso es poder acompañarlo en algún momento, y la expectativa es que sea lo menos tortuoso posible. Literal, la expectativa es que el camino sea lo más sencillo, de forma que los costos que pueda enfrentar sean menores. Costos de todo tipo, pensemos en costos de transacción: tiempo, esfuerzo, recursos, capacidad, desgaste emocional, lo que sea que hacemos para enfrentarnos a estas instituciones que deben de garantizar justicia en el sentido más abstracto del concepto. No voy a hablar de la administración de justicia. Si pensamos en las intervenciones que tenemos y muchas de las referencias, pensamos en estos principios de gobierno abiertos extrapolados a la justicia abierta. Hablamos de transparencia, participación, colaboración, y yo agregaría algunos que creo que desde la parte de la oferta de justicia tendríamos que tener presentes. Agregaría cercanía, agregaría oportunidad en la resolución de temas y agregaría confiabilidad, en el sentido del que está contrapuesta a la incertidumbre que significa no poder resolver un caso. Cuando pensamos en esas instituciones que garantizan justicia, pensamos en qué instrumentos utilizamos para pedir que se resuelva un conflicto en cualquier nivel. Pensemos que utilizamos una procuraduría, digamos, una procuraduría de atención a
contra la corrupción, un ejemplo, una Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la Procuraduría de los contribuyentes, la de los consumidores, cual sea el caso, hay un conflicto que resuelven en específico. Y lo que esperamos es que ese conflicto logre ser canalizado y procesado por esas instituciones de la manera más eficiente para que se resuelva de manera expedita. Hasta ahí llego. Cuando estamos en las instituciones y cuando observamos que las instituciones quieren mejorar estos procesos, pero asumen la posición de autoridad, lo que no estamos entendiendo cuál es la demanda de justicia que está allá afuera, cuáles son los conflictos que existen y que se quieren resolver. Hay estudios para mí que son de los mejores en este tema. Hay uno que ha realizado Ana Laura Magaloni con un proyecto que se llama Justicia de Barrio. Si alguien está interesado, acérquese a ese tema, porque la expectativa es cómo entender primero los conflictos o la conflictividad a nivel local, qué hacer si me peleo con mi vecino, qué hacer si hay un asalto, qué hacer si pasa algo en mi comunidad, qué hacer si hice un contrato desde una empresa y no logramos cumplir las cláusulas que ya están establecidas, cómo y quién me protege y qué mecanismo utilizo. El 99% de las personas, por decir un porcentaje, no conozco el dato de cuántas personas no acceden a la justicia o a instituciones de justicia en el país, nos compartieron aquí algunos, pero pensemos que si extrapolamos ese dato con el nivel de ingreso de las personas en el país, un muy bajo porcentaje tendría capacidad de poder erogar recursos para que lo apoye algún abogado o alguien que conozca el sistema para poder transitar los caminos de la justicia. ¿Qué pasa en el nivel hiperlocal? No existen a la fecha, no podríamos hablar de justicia abierta si no identificamos o no tenemos defensorías públicas, si no tenemos un Estado o al menos instituciones capaces de integrar los procesos judiciales iniciales. Yo tengo otro dato que me parece preocupante de acceso a la justicia, ya no justicia abierta, de acceso a la justicia. Una de cada dos denuncias se queda sin abrir el expediente. Cuando pasa la policía ministerial que tiene que iniciar el proceso de investigación, no pasa nada. 1 de cada 2 casos imaginen un bonche de oficios, eliminen la mitad y tírenlos a la basura porque no va a pasar nada con esos. ¿Qué hacemos para que como Estado, personas, organizaciones que podamos crear guías de exigencia, procesos de acercamiento a la justicia, podamos compartir esos derechos que ya existen para que las personas tengan un menor costo de acceso a la información para saber cómo utilizar eso que ya existe y cómo acceder a ellos fácilmente, ¿no? Desde nosotros hemos creado hasta el momento como unas 60, 70 guías de distintos tipos, ¿no? Ahorita hemos trabajado por ejemplo, con trabajadores del hogar. Es una de las agendas de justicia social más desarrolladas que tenemos. Y generamos estas guías para que las personas para que ellas sepan cómo exigir el pago de aguinaldo, cómo exigir sus días de descanso. Ahora que ya va a ser obligatoria la seguridad social, que sepan cómo inscribirse a la seguridad social y qué hacer si una clínica no les da el servicio o la atención. Cuando hablamos de justicia abierta, no pensemos solo en el sistema judicial o en el Poder Judicial, no pensemos en el Consejo de la Judicatura. ¡Qué maravilla! Pregunta, ¿quién sabe aquí qué hace el Consejo de la Judicatura? Honestamente. Ok, veo 7 manos levantadas. El Consejo de la Judicatura administra el Poder Judicial. Es quien administra el nivel de carrera, se me fue la palabra, el servicio profesional de carrera. Termino. No pensemos solamente en las instituciones del Poder Judicial, pensemos en todo el Estado y que las instituciones tienen mecanismos para poder garantizar el acceso a resolver nuestros conflictos, entendida como una justicia mucho más abstracta que la institucional. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, pues vamos a cerrar en esta segunda ronda con las conclusiones. Tenemos únicamente 3 minutos a manera de conclusión. Sin duda le dejan pues una serie de cuestionamientos, de análisis, de retos, doctor Cuello, que creo que es importante frente a este panorama que pareciera que tenemos que partir de la falta de acceso a la justicia y ya después pensar en una justicia abierta. ¿Tenemos remedio? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir más allá de estos principios y valores concebidos como justicia abierta? Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias. El día de ayer, El Heraldo, el periódico,
el Heraldo de México, en su publicación del 7 de mayo, publica un reportaje muy interesante sobre la justicia abierta en las entidades federativas, un análisis que hace X Justicia, esta organización, sobre los índices de apertura de los poderes judiciales locales. Y me llamó mucho la atención que, con base en las cifras de este estudio, el 96.9% de los tribunales locales consideran que no todas las sentencias revierten un interés público. Y claro, ahí el problema para el concepto de justicia abierta es cuáles son los conceptos de interés público o cuáles son los elementos para diferenciar el elemento del interés público, y a partir de ahí entonces se genera un déficit en su publicidad. ¿Sí? Consideran que solo deben de publicar las que pudieran tener cierto interés en el ámbito de lo público, pero la siguiente cifra también llama la atención, porque dice este estudio de X Justicia que también el 96% considera que no es necesario reportar acciones de difusión de las sentencias, es decir, no es necesario generar acciones adicionales además de la emisión de la sentencia. No es necesario generar condiciones para difundir y para que los justiciables entiendan, más allá del texto de la sentencia, más allá del texto jurídico, ninguna otra acción secundaria para difundir el criterio interpretativo o cómo se resuelve un caso, desde luego en el entendido que hay que preservar en algunos casos los datos personales. De tal manera que estas cifras, junto con lo que se ha planteado aquí, pues sí puede establecer elementos para el diagnóstico de que frente a estos vacíos o a estas problemáticas como la falta de acceso o la falta de condiciones para un acceso universal a la justicia, los temas de legitimidad, de desconfianza o incluso, agregaría nuevamente, el de la entendibilidad del derecho, si los justiciables y la sociedad están entendiendo lo que están diciendo los tribunales, pues pasa por una necesidad urgente de innovación frente a los problemas. Lo que se tiene que hacer es resolverlos, y la innovación en el ámbito de las instituciones es el camino para encontrar las mejores soluciones posibles. Pero yo diría, a partir del comentario de la comisionada, cuando dice, parece que uno de los grandes problemas que siempre asoman cuando hablamos de justicia abierta es el tema del acceso a la justicia como el elemento inicial o como el paso número uno. Y es verdad, que además es un derecho fundamental de todos los individuos el que tengan la posibilidad de ser escuchados por un tribunal ante un caso o un problema específico, requiere de una atención muy particular, pero también diríamos es parte de la apertura, es decir, difícilmente podríamos entender a un tribunal abierto cuando tiene las puertas cerradas del acceso a dictar justicia. Por eso, cuando entendemos a la justicia abierta desde una perspectiva de procesos y no de hechos aislados, el acceso es parte de un proceso. Es decir, ¿qué está haciendo un tribunal para aperturar el umbral de acceso a la justicia como un proceso más, también sin dejar de lado que se trata de un derecho fundamental que se tiene que salvaguardar? Pero si lo entendemos además como proceso, ¿cómo generamos además accesibilidad a la justicia en claves de universalidad, fomentar la inclusión, cómo una persona con determinada discapacidad puede promover una demanda, cómo se puede acercar la justicia a la sociedad? De tal manera que desde esa perspectiva amplia también cabría estos elementos de acceso a la justicia entendida a la justicia abierta como procesos, insisto, y no como hechos aislados como tal. Muchas gracias por esta generosa invitación, y siempre es un gusto reflexionar y discutir sobre estos temas, comisionado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuello. Pues seguimos en el orden. Ya hace un momento Ricardo Corona hablaba de que la información disponible responde más a consecuencias que a causas. Frente a estos hechos y frente a lo que ha sido
digamos, un concepto repetido por los 4 destacados ponentes que forman parte de esta mesa, que es la falta de calidad de la información, la desconfianza social, es decir, el eslabón más débil es la confianza. ¿Qué viene en el aquí y en el ahora que estamos viviendo frente a un cambio de gobierno, frente a una forma también de hacer gobierno, y donde al mismo tiempo nos enfrentamos a retos internacionales, a presiones internacionales y desde luego a una necesidad y a una demanda social en el país de que las instancias impartidoras de justicia hoy muestren con claridad estos valores centrales que conciben la justicia abierta? Tienes la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, comisionada. Me parece que un gran reto es calibrar la óptica de análisis para ver cómo podemos entender el problema, no seguir entendiéndolo como lo hemos hecho los últimos años. Aquí sí quiero ser puntual, justicia tiene muchas dimensiones. Utilicé la justicia penal porque es un tema que hemos abordado desde el INCO y es donde hemos generado alguna evidencia documentada para mostrar propuestas de herramientas de análisis para generar estos datos. Pero recuerdo mucho que un abogado me dijo en algún momento que el problema de la justicia se resolvía mejorando el juicio fiscal en la corte. Esa fue su propuesta. Entonces le dije, oye, pero a ver, llegar a la corte es caro, ya se mencionó. Luego fiscal implica alguien que paga impuestos, lo que implica formales, lo que implica que 500,000 de personas posiblemente estén en la parte de la informalidad, 30 millones de personas están en la informalidad. Entonces, estas personas pues ya de entrada están bateados por el acceso a esta justicia. Entonces, lo que quiero decir con esto es ajustar esta óptica para hacer con una visión mucho más sistémica, pues entender esta parte. Algunos datos puntuales de este ejercicio que hicimos para que vean el alcance que pudimos tener acceso más allá de la documentación que tuvimos en las carpetas de investigación, pues uno interactúa en el análisis, recorrimos por ejemplo en un proyecto 2.500 kilómetros, interactuando con los servidores públicos también y la ciudadanía para entender necesidades de ese tipo. Ministerios públicos que se encargan de miles de carpetas de investigación ganando menos de 10,000 pesos, policías que no tienen prestaciones o que tienen que pagar sus balas o sus botas o su chaleco, o defensores públicos que no pueden defender porque no tienen el conocimiento y la misma autoridad lo reconoce. Entonces, ahí pues se pudo entender de manera mucho más robusta por qué no está funcionando esto. Entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene y el ciudadano o desconfía o también hace lo que puede con lo que tienen. Insisto, con estos datos lo que nos ha permitido generar algunas propuestas puntuales, no sé, caso Morelos, pues temas vinculados a políticas de georreferenciación, capacitación, políticas que ya están ahí o que se han sido puestas en la mesa, pero con la evidencia, la información que se tiene disponible, pues no nos hace match para poder entender que esa es la propuesta adecuada. Esta información pues ya nos permite fortalecer esos argumentos. Algo muy importante que se mencionaba, sensibilizar al ciudadano para que entienda su papel de corresponsabilidad para ir a denunciar, incentivar la cultura de la denuncia. Mucha gente, insisto, por la desconfianza no quiere acercarse a las autoridades. Generamos 500,000 de datos, para explicar qué estábamos viendo ahí. Datos que están en la página del INCO, están disponibles a todo mundo. Y me parece que uno de los principales mensajes de estos ejercicios que hemos hecho es que donde no hay evidencia, donde no tenemos información ya en este siguiente nivel que nos permita, insisto, lo dije hace rato, entender cómo funciona el aparato digestivo de la justicia en México, las propuestas pues van a ser de la misma calidad, ¿sí? Y esto pues implica también, y no es ajeno a los principios de gobierno abierto, participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y evidentemente aprovechar los procesos que permitan hacer eficiente el funcionamiento de la justicia. Me parece que esa es la ruta que se tiene que buscar, insisto, con esta reconfiguración óptica para contribuir a generar condiciones que legitimen el quehacer del Estado abierto, que ya se mencionó al principio. Muchas gracias también por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues Ana Cristina Ruelas, hace un momento también tú hacías referencia muy clara a
que pocas personas lamentablemente acceden, no solamente a los temas de justicia, sino también a los temas de acceso a la información como uno de los 3 elementos sustantivos que tú refieres para la justicia abierta, desde luego la rendición de cuentas y la participación ciudadana. ¿Cómo lograr incentivar a los ciudadanos apáticos, indiferentes, decepcionados tal vez de un sistema de justicia, de un sistema democrático que no ha respondido a sus expectativas? Bueno, yo tengo 3 cuestiones que creo que son importantes a fin de empezar a confiar en las instituciones de justicia, incluidas no solamente el Poder Judicial, sino la Fiscalía General de la República y sus similares en los estados. Y tienen que ver, en principio, con cómo se designan a las personas que están a la cabeza. Creo que desde el momento en el que sabemos que las personas o que la mayoría, por ejemplo, de los magistrados de los tribunales superiores en los estados son designados por el Ejecutivo, que no hay un contrapeso por parte de las asambleas legislativas para garantizar la idoneidad de los cargos, pues desde ahí se empieza a pervertir la posibilidad de apertura de las instituciones. Creo que es importante reconocer que si bien los titulares no son quienes van a cambiar por completo las instituciones, reconociendo que las instituciones se encuentran débiles hoy por hoy en nuestro país, necesitamos titulares con voluntad para hacer valer la ley y para cambiar las dinámicas de impunidad que existen hoy por hoy. Y necesitamos desde los ciudadanos reconocer que las personas que están ahí no están solamente por favores políticos, sino también porque saben de lo que están hablando y saben lo que están haciendo. Hoy existen todavía muchos integrantes del Poder Judicial que no tienen las credenciales para participar y esto sin duda afecta directamente la posibilidad de que las personas confíen en estas instituciones. En segundo término, creo que esta es una discusión que he tenido desde que empecé a trabajar en temas de transparencia y tiene que ver con eliminar el patrimonialismo de la información. Todavía los funcionarios públicos asumen que la información que generan es suya. Y creo que esto tiene que ver con esta concepción de que las sentencias de interés público son solamente unas y no otras. Y no asumir que todo lo que hace cualquier funcionario público es de interés público. No hay una sola cosa, desde cuánto cuesta el papel del baño, es de interés público. ¿Desde cuánto se gasta para la comida aquí afuera? Una vez le sacaron justo al INAI una nota de cuánto que pagan en galletas, por ejemplo, es de interés público. Nosotros, cuando hicimos la Ley General de Transparencia, asumimos que esa concepción del interés público estaba en el corazón de los funcionarios y hoy nos damos cuenta de que no es así. Por eso es que definen esta sentencia sí, esta sentencia no, esta no sé qué, esta acción sí es de interés público. Todas las sentencias son de interés público. Y un tercer punto tiene que, entonces en ese sentido, desde el colectivo Lo Justo es que Sepas, hemos insistido en la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia para ayudarles un poco a los funcionarios públicos a decir todas las sentencias, ya que no le entienden al tema de interés público, pues entonces hagamos lo que ustedes piensan y pensemos en todas las sentencias. Y por último, la última acción que creo que también es importante tomar en cuenta es que la difusión de las sentencias de alto impacto por parte del propio Poder Judicial puede impactar de manera distinta en el acceso a la justicia. Y esto, por ejemplo, pienso en el caso de la omisión legislativa en materia de publicidad oficial. Si no hubiera sido por el trabajo expreso de las organizaciones que hicimos de la posibilidad de ampararnos en contra de una omisión de regular un derecho humano, tal vez ahora no hubiera tantos amparos en los distintos poderes judiciales en contra de las omisiones. Entonces, es importante que el Poder Judicial asuma la oportunidad de contarle a la gente qué es lo que está pasando, no solamente desde la Suprema Corte, sino desde todos los ámbitos de la justicia, para poder acceder y para poder confiar en que esas acciones pueden ser llevadas a cabo también por cualquier persona. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, pues sin duda, para cerrar con este segundo bloque, el maestro Luis Fernando Fernández, me gustaría que nos compartieras, hay 3 organizaciones muy importantes
en esta mesa, que han puesto sobre la mesa diagnósticos, que han puesto críticas, que han cuestionado. Bueno, ¿cuáles son entonces las respuestas para los ciudadanos ávidos precisamente, primero, de acceder a la justicia, segundo, de confiar en las instituciones y tercero, de lograr esta nueva visión del servicio público que esté inmersa en la ética y en la integridad? Ojalá que logramos resolver esa pregunta en colectivo para encontrar las respuestas desde todas las instituciones. Creo que esa es parte de la responsabilidad de que tenemos, pues, como los que participamos en este tipo de espacios o que intentamos resolver algunos problemas públicos y pensamos en cuáles son estos instrumentos que tenemos a disposición. Creo que hay muchas autoridades, habemos organizaciones, insisto, que podemos acercar estos procesos, a que podemos acercar información a las personas. Ese es uno, ¿no? El primero, digamos, desde el tema de transparencia, es de la generación de información, después pensar la manera más estratégica de acercarla a las personas para que puedan hacer uso de las leyes e instituciones que ya tenemos. Usamos ese mantra siempre, usemos las leyes e instituciones que ya tenemos para exigir nuestros derechos. El siguiente es cómo como personas podemos conocer nuestros derechos y aprender a exigirlos. Si entendemos que vivimos en una sociedad de derechos y hacemos ese cambio de conciencia, creo que podremos encontrar los distintos caminos para acceder a la justicia social. Lo voy a agregar así. Estoy pensando en casos que, por ejemplo, hay uno que estamos trabajando ahora en Cochapa el Grande. Estoy pensando cómo hacer en un caso en donde un grupo de estudiantes termina la secundaria en el municipio y no quiere irse a alguno de los otros municipios a estudiar la preparatoria porque en el municipio con menor IDH en el país todavía no está la preparatoria. Ellos hacen una exigencia de que les construyan esta preparatoria. Hay muchos dilemas, evidentemente ahí hay dilemas de capacidad administrativa, de recursos, de disponibilidad, pero estas personas ya tienen conciencia de que es un derecho, sería un derecho poder garantizar que tengan esta escuela para poder acceder a la educación. La respuesta de las autoridades todavía tienen algunos espacios alrededor, en la cabecera municipal en Tlapa al menos, para que puedan no es la cabecera, en el municipio aledaño, en Tlapa, para que puedan asistir a la preparatoria. ¿Qué mecanismos podemos tener para estas personas? Otro tema, ¿qué mecanismos podemos tener, por ejemplo, para personas que no les entregan el medicamento en alguna de las instituciones de salud públicas en el país, a pesar de que deben de tener acceso? ¿Qué hacen? Pues les das instrumentos de decir, mira, si no te lo entregan, tienes estas dos personas, ya sea IMSS o ISSSTE, para poder exigir. Y el mecanismo es pero la oportunidad de que tengan las personas la información en ese momento tiene que estar disponible. Yo creo que si partimos de un enfoque de las personas en donde cuando tengan una necesidad inmediata de resolver alguno de estos problemas o conflictos, encuentran la información o encuentran a la institución que les allega la información, creo que podemos atender una demanda de justicia muy amplia en el país. Estoy pensando desde casos como los medicamentos, van a buscar a la persona a la farmacia, van a ir a buscar a alguna persona en la institución, decir, oye, si no me lo entregaron, ¿qué puedo hacer? Que esa persona tenga la respuesta. Creo que esa red de información y de saber cómo conocer y exigir esos derechos, creo que nos puede acercar muchísimo. Ya terminé. Gracias. Muchísimas gracias. Yo les quiero pedir que me permitan salir a la sesión de pleno, están esperando para comenzar, e invitar al secretario de Acceso, Adrián Alcalá, para que continúe moderando este panel y puedan responder a las preguntas que han hecho algunos de los asistentes. De mi parte, muchísimas gracias y siempre, de verdad, es una motivación para mí escuchar a gente tan comprometida como lo son ustedes, para que nosotros desde esta difícil posición que tenemos como comisionados podamos cumplir y estar a las expectativas de quienes nos eligieron, pero sobre todo de las ciudadanas y los ciudadanos. Muchísimas gracias, Adrián, bienvenido. Gracias, comisionada. Bien. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Continuando justamente con la última parte del panel,
Hay algunas preguntas que son dirigidas a panelistas en específico y otras preguntas que son abiertas justamente a todos los panelistas. Quien quiera hacer uso de la palabra, no hay límite, más que 1 minuto solamente para responder la pregunta. La primera tiene que ver, como ciudadano común y corriente, a la justicia abierta, ¿cómo acceder a este beneficio cuando por tradición esta cultura nos deja frustración e incompetencia con valor de represión? ¿Cómo manifestar este derecho de transparencia de modo simple, sin tanta burocratismo y retomar la confianza? En general, por favor, por su atención, muchísimas gracias. La pregunta está abierta, quien quiera. Creo que la respuesta de recuperar, o sea, primero de que la transparencia no sea tan burocrática, habla de la transparencia proactiva que ya nos hablaba Ana Cristina. Hay muchas instituciones que la expectativa es que esa información esté abierta todo el tiempo, pero el reto, la consecuencia es que genere confianza rápido, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en los partidos políticos, entregan la información al INAI en los formatos en los formatos que tienen, y de repente la respuesta es cuando intentas preguntarles o entrar a las plataformas, no encuentras la información, y eso te genera desconfianza en el sujeto obligado, ¿no? Te genera desconfianza en esa persona porque dices, no, te vas a los documentos que entregan y no necesariamente te resuelve lo que quieres saber. Quiero saber cómo están seleccionando a sus candidatos, cuáles son los procesos de registro, cómo se resuelven, el proceso de decisión, no los encuentras, ¿no? Creo que está más en los sujetos obligados y en algunas de estas instituciones la capacidad de dar respuesta que genera confianza. La confianza se genera como cualquier relación humana, es a partir de la repetición de patrones que generan certidumbre o que generan certeza. En la medida en la que uno de esos patrones se rompe y el sujeto obligado te genera desconfianza, pues eso, se rompe la relación o se genera incertidumbre sobre lo que puede hacer esa persona o esa institución en la siguiente ocasión. Entonces creo que es una respuesta y un compromiso público muy fuerte, una gran responsabilidad pública de las instituciones que responden, porque si pensamos que el resultado es confianza, la expectativa sería que la respuesta sea positiva y sistemática, respondiendo a la necesidad de las personas. Sí, por favor, tu pregunta. ¿Mi pregunta o quieres que o ustedes tienen algo que decir? ¿Tienen algún comentario? Gracias. Esto que mencionan de la frustración me parece que sin duda es consecuencia de la desconfianza, es producto de la desconfianza. He visto muchos casos en el andar de estos análisis que hacemos, por ejemplo, aquella persona que quiere en el estado de Tlaxcala que le reconozcan su nombre y juez y lleva 7 meses para que le reconozcan el apellido. Una persona que no tiene acceso a los recursos y que me dice, oye, yo no tengo dónde denunciar. Entonces, eso implica también sensibilizar a la gente en los mecanismos que incidan. Me decía en algún momento un servidor público, es que si la gente realmente denunciara nos pondremos a trabajar. Entonces ese mensaje se me hizo contundente que me lo haya dicho un servidor público de un poder judicial para, tienen el tema en el mapa, pero también hay una desconexión y me parece que esto que mencionaba Luis es importantísimo para activar la relación que hay en un sistema en donde el destinatario final es la ciudadanía, somos todos, saliendo Adrián, de la oficina eres un ciudadano y tienes acceso a todos esos mecanismos. Me parece que ahí sí hay un reto muy importante para esa sensibilización, primero, y segundo, darle continuidad, porque también a veces se nos cae la curva de aprendizaje y eso nos descompone otra vez el sistema. Bueno, voy a aprovechar para decir algo sobre eso, pero voy a leer la pregunta que me hicieron. ¿Cómo ve usted la reforma constitucional penal basada en el juicio oral y sus escasos resultados hoy en día y cuáles han sido sus alcances y límites? Creo que aquí Ricardo me puede ayudar a contestar esta pregunta, pero hay que pensar que los juicios orales tienen como principio la publicidad. Y si bien es cierto que todavía los alcances han sido muy limitados, esto no deriva en la construcción del sistema, el nuevo sistema de justicia penal, sino justamente en lo que mencionaba Ricardo, en la falta de capacitación y la efectividad de las instituciones en torno al nuevo sistema de justicia. Creo que todavía existe una falta cabal, por ejemplo, lo hablo desde la experiencia de artículo 19 en los procesos de agresiones contra la prensa, y lo que vemos es que hay una falta de capacitación
capacitación para los policías de investigación para llevar a cabo o para implementar los protocolos de investigación en materia de libertad de expresión. Entonces, creo que todavía hay un elemento clave que tiene que ver con sí los procesos de capacitación, con los recursos y los presupuestos existentes en cada uno de los estados de la República para implementar esto, y también hay que tomar en cuenta que, como bien mencionaba Ricardo, esto solamente atiende a la justicia penal y no a los otros espectros de la justicia en el caso de los juicios orales. Entonces, creo que Ricardo puede abundar un poco más en esto, y creo que hay algo importante aquí en el tema de la frustración, y yo lo vivo constantemente a través de los periodistas que vienen con nosotros a hablarnos sobre cómo son tratados ante los ministerios públicos, y particularmente me voy a centrar en las mujeres periodistas, porque creo que sí hay una falta de capacitación, pero hay una falta de perspectiva de cómo investigar las agresiones, y tiene que ver no solamente con la posibilidad de nosotras de acercarnos a la justicia, sino también de la posibilidad de tener una respuesta efectiva de parte de las autoridades. Hasta hoy lo que vemos es que un caso de una mujer, en el caso por ejemplo de periodistas mujeres, lo que sucede es que se tratan de la misma manera que las agresiones contra un hombre, y no es así. Una mujer periodista es agredida de una manera distinta a la de un hombre periodista, y esto no depende de la mujer que va a denunciar, porque hay muchas mujeres periodistas que deciden denunciar, sino sí de la responsabilidad de los ministerios públicos de cambiar la perspectiva en la cual llevan a cabo sus investigaciones. Y esto se puede resolver, o sea, no quiero decirles que la frustración va a seguir para siempre, sino que sí se puede resolver con procesos en los que no solamente esté en el papel la perspectiva de género, sino también esté en la forma en la que se conducen los ministerios públicos. El hecho de que haya mujeres policías, el hecho de que haya ministerios públicos mujeres, el hecho de que haya juezas, no significa que haya perspectiva de género en una institución. Lo que significa es que todos entendamos que tenemos los mismos derechos que cualquier hombre y que las violencias a las que nos enfrentamos son distintas. Y en ese sentido creo que sí hay una responsabilidad grande del Estado para cambiar su actuación y para realmente escuchar. Porque, a ver, la denuncia, yo dije, es la mejor forma de participación en los procesos de justicia, pero entonces la responsabilidad del Ministerio Público o del juez o de los policías es escuchar a la mujer, en este caso que estoy hablando, sin enjuiciar, sin revictimizar, etcétera. Y esto tiene que ver sí con protocolos, sí con procesos, pero también con voluntad. Eso es. O sea, sí creo que esta frustración puede cambiar si entendemos todos que lo que está en la ley, porque la ley está bien, el problema no es la ley, el problema es que desde las instituciones no queremos entender lo que dice la ley, no queremos aplicar y promocionar y garantizar los derechos que están en la Constitución y en la ley. Otra pregunta. Yo estoy en el programa de Derechos Humanos desde 2011. Todos estos años insisto en que se informe nuestro derecho a conocer y defender derechos con sugerencias de cómo informar. Definitivamente creo que la forma más efectiva de informar tiene que ver con cómo estamos informando, ¿no? A veces, desde los programas de derechos humanos, tiene que haber un reconocimiento de la importancia de la defensa de los derechos humanos. Creo que hoy, justamente en un ambiente muy polarizado, que siempre ha estado polarizado, pero se ha avivado la polarización, lo que estamos viendo es que la defensa de derechos humanos parece un atentado contra el desarrollo, la seguridad nacional e incluso la patria en distintos países del mundo. Y creo que desde los programas de derechos humanos, incluida por ejemplo en este caso el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tienen que empezar a reconocer su papel como garantes de un derecho humano y no como promotores de un proceso administrativo. Desgraciadamente, las instituciones en México todavía, aún las de defensa de derechos humanos, asumen su labor como una cuestión administrativa y no como una cuestión de defensa. Y en ese sentido, también es importante que cambie la actitud de las instituciones garantes de derechos humanos, porque
la verdad es que nosotros ahora necesitamos apoyo, las organizaciones, necesitamos colaboración. Y si ustedes no se asumen desde las organizaciones garantes de derechos humanos como garantes, como defensores de derechos humanos, si no promueven los derechos humanos desde adentro, si no viven los valores de los derechos humanos internamente en las instituciones, si no lo toman realmente como un valor, pues entonces realmente están gastando mucho presupuesto público y no están ayudando a la ciudadanía. Ricardo, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que mencionaban de la reforma constitucional, a ver, la justicia en cualquiera de sus dimensiones no va a llegar por decreto. Eso ya pasó, ya sabemos que no porque se apruebe en el Congreso vamos a tener justicia, lo cual implica el siguiente paso, que es la implementación de una reforma. Y la laboral, la de contabilidad gubernamental, la penal, la que me digan es esa, incluso mecanismos de justicia social que al final se vinculan con estas áreas. Y aquí hay un tema muy importante porque al final estamos hablando de que nuestro sistema está viciado, tiene un reto enfrente que se llama impunidad. Antes que la violencia contra periodistas, contra mujeres, contra hombres, contra quien sea, pues la impunidad nos está reflejando que es un sistema disfuncional que no tiene las consecuencias, los mecanismos de control adecuados, que no genera las consecuencias que uno esperaría como ciudadano cuando va y ya presenta una denuncia. Entonces, esa parte está involucrada con los niveles de implementación. Cuando íbamos con los ministerios públicos a la sierra, por ejemplo, nos decían, ahí viene otra organización a evaluarnos y a ponernos a trabajar más, como siempre. Pero ya sabemos que no va a pasar nada. Esa era un poco la óptica que tenía el servidor público de las organizaciones que queríamos acercarnos con ellos a trabajar, a hacer algo. Entonces, eso implica pues, un reto que ya les había comentado un poco y bueno, pues viene de la mano también con lo que buscamos como organizaciones, que buscamos aportar insumos de información documentada con mecanismos alternativos de evaluación para aportar a la discusión pública y pues evidenciar un poco esta parte desde nuestra cancha, con la finalidad también pues de cerrar la brecha de lo que mencionaba Ana, la brecha que hay entre el papel, la ley en el papel y la ley que realmente se aplique para la gente. Si no tenemos eso, nos vamos a seguir manejando pues en gran parte en estos niveles de impunidad, entendido más allá del estigma de la palabra, entendido como que no hay unas consecuencias esperadas en un sistema que tiene pues algunas disfuncionalidades. Esto viene de la mano con la pregunta que me hicieron. Los recursos que menciona sí existen, pero no son asignados como se debe, o en mejores términos son manejados con un tinte político o para beneficio personal. Sin duda, me ha tocado ver estados en los que el presupuesto, si en el estado de violencia, el presupuesto se gasta en comprar pistolas, tecnología, patrullas, armas, equipo, y de repente me acerco con el policía y le digo, oye, a ver, háblame del informe policial. No, pues, ¿qué es eso, joven? Es el punto de partida de una denuncia para poder comenzar a documentar una buena ruta, una hoja de ruta en lo que es el proceso de procuración de justicia y la integración de la carpeta. Y el señor no lo sabe. Y lo mismo me pasa con el defensor de oficio, que le pueden poner un edificio, pero más allá del edificio el señor no puede defender a la gente. Entonces ese sería un reflejo y lo que se busca, este problema que plantean, lo que se buscaría, pues es contribuir a la discusión con una evidencia más robusta. Cierro con esto. La reforma penal duró 8 años en implementarse y al 4.º año se dieron cuenta que no había información que permitiera entender qué se estaba haciendo, cómo se estaba gastando el recurso. Y más allá de eso, la información que se generó fue enfocada a cuántos expedientes, cuántas capacitaciones, cuántos millones, cuántas patrullas, pero tampoco se llegaba al final del camino a entender qué estaba haciendo la autoridad, estaba atendiendo o no su función esencial, que era procurar justicia o impartir justicia. Gracias. Gracias. Tenemos 3 preguntas más, igual abiertas. ¿Podrían dar un ejemplo de justicia abierta ya que se confunde con jurisprudencia? ¿Qué país está más avanzado? ¿Y es viable que en México exista justicia abierta? Sí. Sí. No, es un ejemplo que es en materia presupuestal. La gente, los ciudadanos de un condado, se enteraron de que el mayor, el equivalente al alcalde, se apropió de un dinero extra para su bolsa, se subió el sueldo. Estas personas lo dejaron terminar, tuvieron acceso a la información, lo dejaron terminar porque explicaban que el cargo, el grupo de colonos, explicaban que el cargo lo entendían y tenían que trabajar con su encomienda ese año. Acabando el año, la corte lo mandó llamar
¿Qué creen que le pasó? ¿Alguien? 23 años de cárcel. Creo que con eso les reflejo más o menos la apertura, la participación ciudadana, se aprovecharon los mecanismos, no llegaron y rompieron las ventanas de la oficina del condado, utilizaron los mecanismos que había, que fueron eficaces, que tuvieron respuesta y al final hubo una consecuencia. Yo no sé si algún mayor siguiente se quiso aventar el aventurarse a subirse el sueldo también, ¿no? Me parece que ese es un ejemplo que reflejaría. A ver, yo voy a comentar un caso que me parece importante en México, que fue como fallido, pero que tenía buena intención, y un caso en Colombia que me parece que es interesante. Primero empiezo con el de Colombia, que me parece un poco más fácil, que es, había un caso muy complejo de Internet en el que se estaba inculpando a una plataforma digital por haber retransmitido información de otro medio en su plataforma. Y entonces el ciudadano va en contra o el funcionario público va en contra de la plataforma digital, y la Corte Constitucional colombiana dice, es un caso demasiado novedoso, no sé cómo resolver esto, y llama a expertos juristas en materia de libertad de expresión a audiencias, como lo hace en este caso el Poder Legislativo muchas veces aquí en la Ciudad de México a través del mecanismo de Parlamento Abierto. Entonces, llama al relator para la libertad de expresión, a los relatores, llama a otros juristas en materia de libertad de expresión, escucha, se hace de información de un caso muy novedoso y muy complejo y determina de la manera más progresista, pero además de la manera en la que lo explica, es la manera en la que lo explicaría cualquier didacta que está hablando sobre redes sociales, porque además parece que son términos muy complejos, lo cibernético, el robot, ¿no? Parece como si es algo demasiado lejano, pero creo que ese es un ejercicio muy positivo. Hay otros ejercicios positivos en el tema de designaciones, en el caso del Reino Unido y en el caso de España, en el que los procesos son abiertos, son sujetos al escrutinio público para todos los jueces y magistrados y les permiten reconocer los méritos de cada una de las personas y la idoneidad de por qué fueron elegidas los magistrados en el caso de España y los magistrados en el caso del Reino Unido. Un magistrado del Reino Unido me decía, es que es imposible cómo se llevan aquí a cabo las designaciones, ¿no? O sea, ya es impensable que esto suceda aquí, ¿no? O sea, eso es algo como que toda la ciudadanía se iría en contra de esos procesos de designación. Entonces, eso es una. ¿Qué pasó aquí en México? Nosotros en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto impulsamos dentro de la Procuraduría General de la República un mecanismo de escrutinio de los ministerios públicos que se llamaba Carpeta Abierta y le daba la posibilidad a la gente de identificar las acciones que iba realizando el Ministerio Público. Se gastaron millones de pesos en el desarrollo de esta plataforma. Cuando yo la vi, me pareció algo sumamente importante. Era un avance respecto a lo que se tenía durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Fiscalía Local. Y lo digo así porque ya después con Mancera no se continuó. Tú podías dar un seguimiento al avance de las investigaciones en el tiempo, en ese sexenio, y nosotros tomamos de ahí la idea. Y bueno, lo que hizo la Procuraduría fue hacer algo reloaded, ¿no? Algo mucho mejor, algo mucho más avanzado, nos lo enseñaron. Tenías la posibilidad incluso de denunciar si tu Ministerio Público no estaba actuando o si te estaba solicitando dinero para avanzar la investigación. Entonces, era algo que realmente iba a empezar a generar confianza en las investigaciones. Finalmente se capacitaron a 3 de las unidades de la Procuraduría y el sistema desapareció. Se anunció como muy platillo y desapareció. Ahí está, supongo yo. Pero desapareció. Entonces, una de las cosas que yo les diría es, sí se puede avanzar hacia un sistema de justicia abierta, pero tiene que haber la disposición de los funcionarios públicos de sujetarse al escrutinio, de asumir que su trabajo no es de ellos, sino es de la ciudadanía. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias. 2 preguntas más. Las denuncias que se hacen en redes sociales como Twitter de presuntos delitos, entrecomillado, ¿se puede entender como un tipo de justicia o cuál es su punto de vista? Igualmente abierta, quien lo desee.
Adelante. Es muy breve el comentario. Lamentablemente, el problema de las redes sociales hoy es que muchas veces han sido más eficaces que el canal formal que tenemos disponible para denunciar. Dada la exposición que tiene mucho mayor impacto que la autoridad dice, ¿sabes qué? A ver, vamos atendiendo este tema, una fotito, un video, lo que ustedes me digan. Lamentablemente, ese no debería ser el camino. Hay un camino institucional en el cual hay recursos de revisión, hay denuncias penales, hay denuncias, digamos, ahí están los canales. Lamentablemente, el nivel de eficacia que realmente se cumpla la funcionalidad de estas herramientas que deben estar disponibles a la ciudadanía para hacer valer sus derechos ante cualquier falta de acceso a justicia de la que sea, pues se ha visto pues contrarrestada por esta eficacia, que no la justifico, pero sí está explicada en la funcionalidad de mecanismos de redes sociales para exponer esto, ponerlo en la mesa y ahora sí, a partir de eso, todos ubicamos algún caso que haya sucedido y eso es lo que echa a andar lamentablemente a las instituciones. A mí me gustaría que eso fuera la excepción. El derecho no se hace en las redes, el derecho digamos, es un universo muy distinto al cual apenas nos estamos ajustando y eso evidentemente va en perjuicio de los mecanismos, insisto, formales para que la gente pueda acceder a su denuncia y esto viene justificado o explicado por la desconfianza y por la frustración de mucha gente que va al Ministerio Público, me roban mi bicicleta ya, digamos, algo menor. Primero tengo que llegar a registrarme a la libreta, esperar 3 horas para pasar con el encargado de la mesa, que me den el formato que no se entiende, me expliquen y me traten de revictimizar y decir, oye, ¿no te la habrá agarrado un amigo? ¿Seguro la dejaste sin candado? Ese tipo de problemas son el día a día de la gente. Gracias. No, sí se escucha. No, sí se escucha. Fue mi error. Nada, estábamos comentando justo ahorita el tema de Me Too, que es una de las ideas. Antes de entrar al tema de Me Too, que es muchísimo más, digamos, polémico, pensar en algunas de los proyectos o campañas de exigencia que se hacen desde distintas organizaciones de la sociedad civil o de distintos grupos. La percepción es generar presión, o es una especie de denuncia o demanda de, por ejemplo, la semana pasada con el caso del desabasto de medicamentos de VIH, ¿no? Que se retrasó por una compra de la Secretaría de Hacienda y las personas con VIH efectivamente no estaban recibiendo sus medicamentos en las distintas clínicas, se organizan, se articulan y las redes sociales sirven como un mecanismo de presión. Y eventualmente sucede, se resuelve el problema. Sale el presidente a decir, sí, mañana quitamos el veto a una de las empresas que aportaba este medicamento y lo compraremos desde mañana, ¿no? Da la respuesta y la percepción de justicia o digamos, de resolver el problema o el conflicto que tenían estas personas se logra, ¿no? Es un poco este tema con Me Too también. Hay esta percepción de reparación del daño, las personas que logran hacer una denuncia pública de un tema bastante sensible, complejo, muy complejo en términos emocionales, y tener que hacerlo público y a partir de esa publicidad saber que la otra persona va a recibir un escarnio social, ¿sabes? Y saber que ese es una motivación suficiente para decir sí, me siento reparada, siento que resolvimos al menos el problema, porque si denunciara ante un ministerio público probablemente no pasaría nada, ¿no? Y utilizan ese mecanismo, pero es esta subjetividad también de la justicia, de como individuos, cómo nos hace sentir. Evidentemente lo de la bicicleta o lo del carro no nos lo va a resolver la red, no hay forma, ¿sabes? No hay forma de reparar ese bien ahí, tienes que ir al Ministerio Público, seguir todo el proceso para que se resuelva. Hay otros temas que probablemente funcionen, pero de nuevo, la expectativa, como lo dice bien Ricardo, tendría que ser la excepción y no la regla. Muchas gracias. Y la última pregunta también abierta. ¿La publicación de protocolos de denuncia han sido utilizados como herramienta de solución a problemas? ¿Conoce alguna experiencia sobre protocolos de denuncia en caso de abuso y maltrato infantil de los policías, Fiscalía y Procuraduría de la Defensa del Menor? Bueno, pues queda para el tintero, ¿no? Tema de tesis. En tema de protocolos, no atención específica, pero tema de protocolos sin duda, hay protocolos en el marco del Código Procesal
pues uno cuando hace esta evaluación buscando generar datos que contribuyan a entender qué está pasando y por qué no la gente desconfía del policía primer respondiente, por ejemplo, cuando uno va con el policía y les hace, no entrevista, lo mencioné al principio, se les hace una evaluación en función del perfil de primer respondiente o de policía investigadora, y ahí nos damos cuenta que hay un tema de capacitación. Más allá, insisto, de lo que se llega a reportar, de cuántas capacitaciones, cuántos miles de policías fueron capacitados y les dieron equipo, al final del camino, cuando vemos las documentales, vemos las carpetas de investigación y los entrevistamos, pues nos contrasta esa realidad que se reporta muchas veces con lo que el oficial pues no tiene un cabal conocimiento de estos protocolos de atención a víctimas. Perfecto. Pues muchas gracias, Ricardo. Sin duda, importantes aportaciones y reflexiones se han dejado en esta mesa por parte de nuestra panelista y nuestros panelistas. En nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de las comisionadas y los comisionados que conforman el Pleno del INAI, le agradecemos a Ana Cristina, por supuesto a Fernando, a Ricardo y al doctor Coelho su aportación, sus valiosas reflexiones, y también ustedes al público en general que hoy nos acompañan, y con esto concluimos este panel. Muchísimas gracias.